Y hoy les voy a dar una herramienta para proteger sus cuentas de One Ecosystem y, muy importante, que entiendan las ventajas y desventajas. Vamos con la información. Y esta herramienta se llama el doble factor de autenticación. Esto quiere decir que vas a proteger tu información, tus monedas de One Ecosystem con tu móvil para evitar que un hacker pueda entrar y adquirir los datos de tu correo electrónico y tu password, y puede entrar a One Ecosystem y sacar todas tus monedas con el gas que puedas tener y entonces perderlo todo. Hay que tener mucho cuidado con esto y les informo que este doble factor de autenticación está disponible en dos versiones, como pueden ver aquí. La versión de Google Authenticator y la versión de Microsoft. Estas versiones están disponibles para proteger tu información con esta llave de seguridad. Quiere decir que cuando tú entras a One Ecosystem, una vez que pones tu correo y tu password, automáticamente antes de entrar te va a salir un mensaje que dice ponga la llave de autenticación para poder entrar a su oficina virtual. Entonces tú tienes que colocar unos números que te aparecen en el aplicativo. Este aplicativo, sea de Microsoft o de Google, te lanza unos numeritos que son los que tú escribes dentro de esa ventana que te aparece y te permite entrar de manera segura, y tú eres el único que vas a tener acceso a tus monedas, a la información que puedas tener dentro de la oficina. El problema de esto es que si por alguna razón se te pierde el móvil, vas a tener problemas muy serios. Y si eso sucediera, tendrías entonces que pedirle a soporte de One Ecosystem que te resetee de cero la contraseña, el aplicativo, el 2FA. ¿Y qué va a suceder? Lamentablemente que vas a tener que pagar por ese servicio, porque todo lo que toque la identidad digital, One Ecosystem siempre va a pedir identificación, el ID, el pasaporte. Alguien puede ser muy vivo y decir yo soy el dueño de esa cuenta. De esta manera se protege, y al hacer el cobro también se crea una barrera, porque si es un ladrón, la persona dirá no, hombre, yo no voy a pagar para sacar estas monedas. Es como una especie de filtro. Además es un servicio que ofrece la compañía. Para muchas personas que han tenido este problema, pues yo les digo que le escriban a soporte para que le borren esa barrera, y automáticamente cuando esto suceda, al tú escribirles, ellos te van a responder que les mande toda esta información que les acabo de decir, y que eventualmente en la segunda respuesta le envíes los 30 euros que puedes pagar con USDT de la red de Tron, o en algunos casos con Bitcoin. Una vez que la compañía recibe ese dinero, automáticamente entra en un proceso de hacer el desbloqueo de toda tu cuenta, y al cabo de pocos días te llegará un correo diciendo ya puede entrar a su cuenta de One Ecosystem. Tú entras, pones tu correo electrónico y el password que tenías ya memorizado, y automáticamente se salta la llave de seguridad que lanza el móvil. En muchos casos a las personas se le han perdido, le han robado y le han reseteado el móvil. Y cuando estas cosas pasan, lamentablemente se pierde el aplicativo de Google o de Microsoft, y cuando tú lo vuelves a instalar, como no hiciste un backup de esas llaves internas de esos dos aplicativos de tercero, lo que sucede es que no puedes entrar a tu casa porque las llaves se perdieron. Y cuando esto sucede, lamentablemente tienes que ir a la compañía para que te dé el soporte.
En otros sitios web, si a ti se te pierden esas llaves, tú sabes qué es lo que sucede. Te quedas por fuera y no vuelves a entrar jamás a tu oficina, o es muy complicado. Así que te recomiendo que tengas mucho cuidado al activar el 2FA, porque si no lo sabes hacer bien, te puedes buscar un problema. Siempre les digo que sus claves sean alfanuméricas y que tengan algún punto, un signo de interrogación, un símbolo extraño que ustedes sepan a la hora de crear el password. Escríbelo en una hoja de papel, escóndelo en algún lugar de la casa, porque a veces la memoria falla, y de esta manera te evitas dolores de cabeza. Vamos rapidito para que vean algo dentro de el sistema de reseteo. Como pueden ver, este es el sistema para resetear el doble factor de autenticación. La dirección es identity.oneecosystem.co o oneecosystem.eu. Le das un clic aquí donde está esta opción y automáticamente te sale el reseteo de la aplicación en rojo, o puedes también activar la aplicación en celeste. Si le doy un clic en activar, automáticamente me sale un código QR y me dice aquí que estos son los aplicativos que puedo utilizar. Si le das un clic, te lleva a las aplicaciones respectivas para que lo bajes en tu dispositivo móvil. Entonces, una vez que activas el dispositivo móvil, pegas aquí el código que te genera el dispositivo móvil para sincronizarlo con tu cuenta de One Ecosystem. Le aprietas acá donde dice Verify y automáticamente sincronizas tu móvil con el sitio web y tienes esta llave de seguridad. Para hacer esto, preferiblemente deberías tener algo de experiencia en este universo del doble factor de autenticación. Si no te sientes seguro, te recomiendo que no lo hagas. Protege tus One y sobre todo, haz el salto a la cadena de bloques pública de Polygon, que es donde estamos todos en este preciso momento. Tienes plazo hasta el 30 de septiembre. Una vez que termine ese plazo, en octubre vienen nuevos términos y condiciones para hacer el salto. Es la segunda etapa. Y todos los que se quedaron en Ethereum capa 1 no van a poder realizar ningún tipo de transacciones con los nuevos proyectos que va a lanzar la compañía. Así que te recomiendo que no te quedes atrás y hagas el salto. Bueno, te voy a agradecer mucho que me regales un me gusta, que actives la campanita de notificaciones y sobre todo que te suscribas al canal, que es completamente gratis. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.